Bienvenidos al estudio discipulado Nueva Vida en Cristo número 3. En esta ocasión estudiaremos el paso número 11. La lección de hoy se titula Saludándonos unos a otros y hospedándonos unos a otros. Y estos serán nuestros puntos de este día. Pero antes quiero invitarte al blog de este canal, donde encontrarás el test de esta lección y de las lecciones anteriores, además de muchos recursos que serán muy útiles para el crecimiento de tu vida espiritual. El link estará disponible en la descripción de este video. Comencemos con las preguntas de conocimiento previo. Responde verdadero o falso. La iglesia no es solo un lugar de recibir enseñanza, también es un lugar para relacionarnos con otros cristianos. Nuestras palabras pueden ser de gran estímulo para otros. Muchas personas buscan la iglesia para encontrar el calor humano. Responderemos a estas preguntas al final de la lección. Empecemos con el primer punto, saludándonos unos a otros. Y vamos a ver que en Romanos 16:16 describe una costumbre. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Como se puede ver en este versículo, que todos se saludaban, y es que el saludo es muy importante. Pero analizamos un poco más este versículo. Dice que el saludo debe ser con ósculo santo, y el ósculo es un beso. Pero debemos entender que el ósculo o el beso no es una norma del saludo cristiano. Dependerá de la cultura o de la disposición de la persona, si alguien quiere ser saludado con un beso o de repente no, y debemos respetar la decisión de cada persona. Pero hay algo que no debe de cambiar, es que el saludo debe ser personal, sincero y apropiado. Ahora, hay pasajes en la Biblia que parecen no tener mucha utilidad, pero cuando los examinamos detenidamente, vamos a descubrir que sí son muy útiles. Un ejemplo de esto es Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 18. Vamos a leer el texto y contestar algunas preguntas. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. En términos generales, ¿en qué consiste este pasaje? Si hemos escuchado y leído detenidamente, se trata del saludo de Pablo a diferentes hermanos en Cristo. ¿Y por qué está este pasaje en la Biblia y qué podemos aprender de él? En primer lugar, porque el saludo es fundamental en todas las relaciones humanas. Y ya que en la iglesia nos reunimos, nos relacionamos, entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque transmite confianza, ayuda a fortalecer las relaciones y es una muestra de respeto también. Y debemos aprender que el saludo es esencial en la vida del creyente. Ahora, pensando en el pasaje que hemos leído, decida si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas. Pablo amaba a los cristianos en Colosas, verdadero, porque el saludo demuestra que reconoce a cada uno de ellos y los ama. Saludar es solamente una costumbre superficial de cortesía,
Falso. Aquí Pablo resalta la labor de cada uno y el cuidado que tiene también con cada hermano. ¿A Pablo le costaba recordar nombres? Falso. Él se acordaba de los nombres y saludaba a todos ellos. Y esto es muy importante y una actitud que nosotros debemos recordar. Debemos aprender el nombre de los hermanos de nuestra iglesia. ¿Pablo tenía una estrecha relación pastoral con ellos? Claro que sí. Pablo era su pastor y siempre les escribía cartas saludándoles, animándoles, exhortándoles y a veces amonestándoles también. ¿Pablo se limitó a enseñar la Biblia sin meterse mucho con las personas? Falso. Pablo se interesaba mucho en la vida de las personas, claro, no en su vida privada, en su vida espiritual. Si estaban en pecado, Pablo denunciaba el pecado y decía: ¿cómo es posible, iglesia del Señor, que ustedes estén así? Ya no estamos para vivir en el pecado, vivamos para Cristo. Ese es Pablo, un pastor, un siervo del Señor. Pablo prefería la soledad, es decir, tenía poca paciencia para estar con la gente. Falso. Pablo siempre estaba con personas que le ayudaban en el ministerio, con la evangelización, con la visitación de las iglesias. De esta forma servía al Señor y también enseñaba a futuros líderes y pastores de iglesias y congregaciones. ¿Pablo usó los saludos para estimular a los hermanos? Claro que sí. Pablo siempre decía: sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Y él saludaba a todos para que aprendieran de él y entre creyentes también nos saludemos. Así que no olvides y no dejes de saludar a nadie en tu iglesia. Y con respecto a los saludos estimulantes de Pablo, vamos a ver algunas de las palabras de estímulo que Pablo utilizó. Para eso vamos a leer Colosenses capítulo 4, algunos versículos. Por ejemplo, en el versículo 7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor. Aquí encontramos, por ejemplo, amado hermano. Estas palabras encierran un enorme significado. Amado porque hay un amor entre nosotros, ya que Dios es amor, nosotros nos amamos. Y recuerda, eso es el llamado de todos los hijos de Dios dentro de la iglesia. Amémonos unos a otros. Y hermano porque somos uno en Cristo. Dios es nuestro Padre, nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto está describiendo la relación que debe haber entre los hijos de Dios, entre los creyentes dentro de la iglesia. Amados hermanos. También encontramos fiel ministro. Aquí vemos la fidelidad y ministro del que trabaja para el Señor. Y eso era Tíquico para Pablo, un ministro fiel. Consiervo en el Señor, consiervo, ya que somos siervos del Señor. Y aquí, por ejemplo, Tíquico también es un siervo del Señor. Pablo está diciendo: nosotros tenemos el mismo estatus delante de Dios. Yo no soy más ni nadie es menos. En el versículo 9 encontramos: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Y las palabras aquí de estímulo que usa Pablo es amado y fiel hermano. ¡Qué precioso! Está combinando dos frases que ya hemos visto en el versículo anterior. En el versículo 11 podemos encontrar las palabras como justo. Así le dice a esta persona que se llama Jesús. Es decir, una persona íntegra, intachable. En el versículo 12, si leemos, podemos encontrar las palabras de estímulo, que es siervo de Cristo. Miren qué bonito. Quiere decir que esta persona hace todo lo que el Señor le manda. Es una persona fiel que sirve y sigue al Señor. Es una persona digna de confianza. Y en el versículo 14 dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Es decir, le está diciendo amado, que es muy apreciado. Mira estas palabras de estímulo que usa Pablo en sus saludos. ¿Podemos usar estas palabras también con nuestros hermanos en la iglesia? No digas que no se lo merecen. Todos merecemos ser amados. Así que la próxima vez que te encuentres con alguien, dile: hola, siervo del Señor. Hola, amado hermano, fiel ministro, siervo de Cristo. Qué hermosa forma de saludarnos. Ahora te voy a pedir que respondas algunas preguntas de forma muy personal. Por ejemplo, ¿qué dirán otras personas de ti? ¿O es usted una persona fría o amigable? Y si pudiéramos calificarnos del 1 al 5, donde 1 es una persona fría y 5 es una persona amigable,
¿En qué punto estaríamos? Tal vez 2, 3, 4 o 5. Cada uno responda a esto de forma personal. Si es que tú eres una persona muy poco amigable, pon en práctica estas palabras de estímulos en tus saludos. Pero que no sea fingido, sino hazlo de todo corazón. Ahora veamos el segundo punto, hospedándonos unos a otros. Vamos a leer Primera de Pedro 4:9 y vamos a completar esta frase. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y aquí nos dice que debemos poner en práctica la hospitalidad, pero sin murmuraciones. ¿Y a qué se refiere aquí sin murmuraciones? Esto se refiere a que aunque hay personas que nos atienden bien, nos reciben bien, su cara revela si su hospitalidad es genuina o no. Y es que puede darse el caso que algún hermano te visite para animarte o tal vez para amonestarte y tú estés con la sonrisa ahí recibiéndole, pero en tu mente estés diciéndole, ¿y este para qué vino? ¿A qué hora se va? Tú no me caes. Entonces, por eso acá nos dice, con hospitalidad, pero sin murmuraciones. ¿Y cómo es la hospitalidad genuina? Para contestar esta pregunta vamos a meditar en las siguientes afirmaciones, marcando si son falsas o verdaderas. Comencemos con esta de aquí. ¿La hospitalidad requiere la habilidad de hacer una buena taza de café? Falso, porque no necesitas invitarle o darle algo a la persona que te ha visitado, a menos que hayan acordado previamente para ese fin. ¿La hospitalidad es la habilidad de hacer que las visitas se sientan cómodas? Claro que sí, pero nuevamente esto tiene que nacer del corazón, no tiene que ser fingido. Si de repente la persona vino en un momento no adecuado, es mejor decirle, mira, en este momento no puedo recibirte, pero con mucho gusto acordamos otro día, a que le recibamos y estemos de mala gana. ¿La hospitalidad requiere tener una buena casa para poder recibir visitas? Claro que no. Lo más importante es el calor con el que se reciba a la persona. Y de recibir a alguien en nuestras casas, es decir, hospedarlos, vamos a hablar un poco más adelante. La hospitalidad viene del corazón. ¿Es una manera de expresar amor por los demás? Claro que sí. El que es un buen hospedador recibe visitas sin esperar que le devuelvan el favor. Claro que sí. Recuerda que hacemos las cosas por amor a los demás. Como dijo Jesús, para servir y no para ser servidos. No esperamos una retribución por hacerlo. La hospitalidad requiere un espíritu generoso, pero no necesariamente el desembolso de dinero. Claro que sí, como hemos dicho, somos hospitalarios por amor. O una cosa muy diferente sería si alguien nos pide una habitación o un cuarto o una parte de nuestra casa para alquilar. Allí las cosas son diferentes. La hospitalidad es algo que tenemos que hacer aún sin querer. Eso es verdadero. Y de este punto vamos a hablar un poco más adelante, porque ser hospitalarios no solo significa recibir a alguien en nuestras casas. La hospitalidad no necesariamente requiere que inviten a alguien a su casa. Verdadero, ser hospitalario no significa necesariamente invitar a alguien a casa, aunque puede darse el caso que invitemos a alguien a hospedarse en nuestra casa. Pero la hospitalidad también puede ser simplemente recibir una visita de un momento, de 1 hora o 2 horas para tener una conversación. O la hospitalidad también puede ser recibir a alguien cordialmente, amablemente en la iglesia. Entonces tengamos en cuenta esos 3 aspectos. Ahora veamos con respecto a la hospitalidad, invitar a alguien a casa. Para invitar a alguien, en primer lugar, debemos tener confianza. No podemos invitar a una persona extraña que no conocemos. Por otro lado, no debe ser a solas y menos si es del sexo opuesto. Por favor, esto debe quedar muy claro. Por otro lado, el horario de invitar a alguien a casa debe ser un horario prudente. Debe tener un tiempo de inicio y un tiempo de final. Por otro lado, debe ser en un lugar visible. Y también debes comunicarlo a otras personas, es decir, a tu entorno familiar. Comunícales que vas a tener un invitado en casa. De esta forma se tiene cuidado del silencio, de la privacidad y también que estén pendientes o sepan quién está en casa. Esto es muy importante.
Ahora, si por el contrario vamos a albergar a alguien, es decir, invitar que venga a vivir en casa, sea por una noche o un periodo de tiempo, debemos tener más cuidado todavía, porque si ya es difícil invitar a alguien, es más difícil albergar a alguien. Y para eso, si es el caso, esta persona debe ser de mucha confianza. Y si no tienes esa confianza, pero deseas ayudarle, sería mejor alquilar una habitación o en un hospedaje para que esta persona tenga donde alojarse. Es mejor así. De esa forma evitamos cualquier problema o dificultad. Y creo que de igual forma estamos siendo hospitalarios porque estamos ayudando a alguien a que se albergue. Y recuerde, sea sabio, nunca se exponga. Y tenga mucho cuidado también, no se deje engañar. Hay personas que toman el nombre de Dios para pedir un alojamiento y al final terminar robando o estafando o abriendo problemas. La palabra de Dios nos dice que debemos ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Ahora respondamos a las preguntas de conocimiento previo. La iglesia no es solo un lugar para recibir enseñanza, también es un lugar para relacionarnos con otros cristianos, claro que sí, pero no lleguemos tampoco al error de convertir la iglesia en un club social, un lugar para encontrar amigos, es un lugar para encontrar y relacionarnos con otros creyentes que así como nosotros aman a Dios y todos de forma unánime quieren honrar y adorar a Dios. Nuestras palabras pueden ser de gran estímulo para otros, claro que sí. Un saludo con una palabra de aliento como esas que usaban Pablo nos ayudan a levantar nuestro ánimo y debemos practicarlo en nuestra iglesia. Y recuerda, aprendamos los nombres de nuestros hermanos, así también nos relacionaremos mejor con ellos. ¿Muchas personas buscan la iglesia para encontrar el calor humano? Claro que sí, esto es verdadero y debemos relacionarnos con ellos. Claro que debemos tener cuidado, como les dije, muchos van a buscar solamente un grupo humano y no buscar la palabra de Dios. Nosotros para eso debemos presentarles la palabra de Dios y debemos tener mucho cuidado con aquellos que vienen por algunos intereses. Oremos por ellos y que el Señor toque su corazón. Finalmente, para crecer espiritualmente, memoriza 1 de Pedro capítulo 4 versículo 9. También lee Génesis capítulos 43 al 50, un capítulo por día. Y ora para que Dios te dé un corazón amigable para relacionarte con tus hermanos en tu iglesia. Y gracias por escuchar esta lección. No olvides suscribirte al canal y compartirlo con todos tus contactos. De esta forma podemos alcanzar a más personas. Dale like al video si te ha gustado y no olvides visitar las otras redes sociales, la página de Facebook de Creciendo y el blog de este canal, donde estarán las lecciones y otros recursos que serán de mucha utilidad para tu vida espiritual. Y no dejes de ver estas listas de reproducciones que serán de mucha bendición para tu vida espiritual. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.